Bueno, primero que nada, yo quisiera comenzar con esta lámina que ya ustedes conocen, que ya ustedes han visto en algunas otras oportunidades y que fue nuestra proyección de cómo iba a terminar la economía. Cuando un economista hace proyecciones, sabe que se va a equivocar, ¿no? Sabe que se va a equivocar. Entonces, el tema es en qué dirección se equivoca. El tema es qué tan lejos se queda en esa equivocación de los escenarios de la predicción. Y bueno, en el mes de mayo, porque estas son proyecciones del mes de mayo, y he querido aclarar aquí, ¿no? No son proyecciones actuales. El mes de mayo, en uno de los bancaforos, indicamos que la economía en el año 2020 iba a decrecer 20.8%. Realmente, en ese entonces era bastante dramática esa cifra, porque las proyecciones de las calificadoras de riesgo internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, bordeaban entre 1, 2% y en el peor de los casos 3%, ¿no? Entonces, cuando las proyecciones, y de hecho no habían proyecciones más altas que 3%, entonces cuando todos los economistas menos uno hablan de una proyección de 1, 2, 3% y hay por ahí un loco que habla de 20% de caída en el PIB, entonces obviamente pues es difícil que le hagan caso al loco. El punto es que yo hice mi trabajo, ¿no? Y se los comenté, hice mi trabajo, me basé en la proyección según las actividades económicas, y con algunos matices, los escenarios que se empezaron a materializar fueron más o menos cercanos. Algunas diferencias, algunas cosas que yo, digamos, no incorporé en las proyecciones. Yo incorporé un shock de caída de demanda, ¿okay? Y no esperaba un periodo tan largo en la cuarentena, ¿no? Pero el efecto ha sido muy similar, no por la caída en la demanda, sino por el efecto de la cuarentena. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la cuarentena era más corta? Pues el efecto en la caída de la demanda hubiese sido también bastante complicado. ¿Por qué? Porque los negocios necesitan un volumen mínimo para ser rentables. Entonces, segundo, tampoco proyecté que las vacunas iban a ser aprobadas tan rápido, ¿no? La historia de las vacunas normalmente deja muchos años de preparación, y eso pues indicaba de que el año 2021 iba a ser un año incluso hasta peor que el año 2020. Ahora, sin embargo, cuando nosotros vemos en retrospectiva, pues esta proyección del mes de mayo no está no quedó muy descabellada, ¿no? Incluso la proyección de que el año 2021 va a ser un año de crecimiento para Panamá tampoco es muy descabellada, tampoco es muy descabellada. Entonces, el origen de estas proyecciones está en la extrapolación del virus. O sea, hay que analizar la causa raíz. La causa raíz es el virus. El virus tiene dentro de sus consecuencias un impacto económico fuertísimo en todas las economías, excepto en China, que es la única economía prácticamente del mundo que está creciendo, pero en casi todas las demás economías el impacto ha sido muy fuerte. Bueno, entonces, y el virus no se va a ir en el año 2021. O sea, el virus en el año 2021 debería ser, y esto no es porque yo lo desee o no lo desee, pero en el año 2021 debería ser más fuerte en términos de contagios que en el año 2020. Porque, si bien es cierto, el RT o la tasa de contagio puede haber sido controlada y puede estar ligeramente más baja, la base frente a la cual se aplica el índice de contagio es mucho más grande, ¿no?
Entonces, por un efecto matemático, en el año 2021 deberíamos tener un impacto más fuerte del virus. Eso es muy importante analizar, porque si en el 2021 tenemos un impacto más fuerte del virus, vamos a tener también un impacto económico más fuerte. ¿Okay? Entonces, no mucho más fuerte, pero ligeramente más fuerte. Ahora, que pueden darse algunos escenarios que cambien el curso de los acontecimientos, sí, pueden darse algunos escenarios. Dentro de esos escenarios está, por ejemplo, una política fiscal expansiva, ¿no? Eso podría ayudar a la reactivación económica, pero hay limitaciones, como vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, bueno, solamente, ¿cómo terminaría el año? O sea, ¿cómo cambia la proyección que hice en el mes de mayo? No cambia mucho. O sea, yo creo que no vamos a terminar muy lejos de ese 20.8%. Tal vez 20, tal vez 19, tal vez 18, tal vez 21, tal vez 22, pero va a estar cercano, ¿no? Entonces, por lo menos hasta el mes de septiembre, o sea, en el periodo de enero-septiembre, la caída en el PIB era 20.4%, de enero a septiembre, según cifras oficiales, PIB real. Ahora bien, algunos me dicen, en el cuarto trimestre, por digamos, la terminación de la cuarentena y por la actividad clásica del Día de la Madre y las fiestas navideñas, debería haber un repunte. Bueno, no, porque cuando se mide el crecimiento del PIB, se mide no con respecto a los trimestres previos, o sea, el cuarto trimestre del 2020, si hubiera un crecimiento, no debería medirse contra los 3 primeros trimestres del 2020, sino contra el cuarto trimestre del año 2019. Y claramente, el cuarto trimestre del 2020 fue desfavorable en cuanto a la actividad económica respecto del cuarto trimestre de 2019, básicamente por el shock de demanda fuerte que hemos tenido y los niveles de desempleo en el país, ¿no? Bien, entonces tenemos testigos de la proyección. Miren, el IMAE cayó 17.75%. El IMAE es un indicador que no es muy exacto, tiene muchas aproximaciones gruesas a la estimación de la actividad económica, pero es válido, ¿no? Entonces, a noviembre cayó casi 18%. Y aquí, en un tuit, el exalcalde Blandón mencionó la proyección nuestra, ¿no? La proyección que dimos como primicia en el Bancaforo, casi el 20% de descenso que pronosticó Ernesto Bazán en mayo del año pasado. Así que hay testigos, en mayo del año pasado dimos esa proyección. ¿Okay? El exalcalde está muy atento. Otra proyección mía es que el exalcalde va a ser presidente, ¿no? Y no porque me sienta agradecido de su comentario, sino porque tengo razones para pensar que va a ser presidente. Ahora, normalmente no hablo mucho de política, pero me parece un escenario sumamente probable. Así que lo considero otra predicción de este servidor. Bien, la composición del PIB se ha modificado ligeramente, del PIB de la economía panameña. ¿Por qué? Porque algunos sectores han caído, entonces representan un pedazo más bajo o un pedazo más pequeño de la torta, y otros sectores han caído menos, entonces representan un pedazo más grande del pastel, ¿no? Algunos sectores han crecido incluso, muy pocos, pero ha ocurrido. Entonces, comercio mantiene el liderazgo. Construcción, obviamente, es un sector que se desplomó. Hicimos un bancaforo exclusivo del sector construcción y hablamos de una caída del 55% en el sector construcción. No está muy lejos de las cifras oficiales que he analizado a septiembre. Entonces, como el sector construcción es un sector que ha caído mucho más que el promedio de la economía, que
a septiembre fue 20.4%, entonces obviamente representa un pedazo más pequeño del pastel. Transportes, almacenamiento y comunicaciones también cayó, pero cayó menos. Entonces ha ganado participación. Actividades inmobiliarias han ganado participación por la forma en cómo se mide el PIB. O sea, aquí estamos comparando PIB real, en donde el efecto precio no importa. Entonces, si bien es cierto, había una caída en el sector inmobiliario, muchos alquileres todavía se siguen, digamos, siguen con contratos, aun cuando las tarifas se han reducido sustancialmente o están vigentes los contratos, aun cuando no hablamos de una actividad al 100%, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el nivel de actividad y el PIB. ¿Okay? Muy bien. El sector de intermediación financiera, que básicamente es la banca, o sea, no es solamente banca, pero también financieras, cooperativas, aseguradoras, ha ganado un poquito de participación. ¿Por qué? Porque no cayó mucho. Ahora vamos a ver las variaciones de las caídas, ¿no? Este es justamente un cuadro de variaciones en caídas o incrementos en el PIB real por sector del año 2020. Aquí me he basado en las cifras oficiales, las últimas, las más recientes, son las de el corte a septiembre de 2020. Al cierre del tercer trimestre se publicaron las últimas cifras. Muy bien. Por supuesto que hay que destacar que creció el sector minería, 23%, pero es un sector muy pequeñito respecto de todo el PIB anual. En el tiempo va a ir ganando participación. Las caídas fuertes, bueno, sector construcción 56%, muy cercano a lo que nosotros habíamos estimado. Hoteles y restaurantes 51.4%. Comercio al por menor y al por mayor, caída de 24.8%, es lógico, no todos pueden hacer comercio online, ¿no? Incluso durante mucho tiempo el comercio online no estaba permitido. Entonces, actividades inmobiliarias, caída de 15.9%. Otras actividades, casinos, loterías, etcétera, 44.4% de caída. La industria manufacturera, 26.2% de caída. Bueno, entonces, y algunos otros crecimientos como pesca, agricultura, ganadería, ¿no? De 11 y 3% respectivamente. Transportes, almacenamiento y comunicaciones tuvo también una caída, pero una caída, digamos, de 5.2% solamente. Ahí telecomunicaciones juega un rol clave. Telecomunicaciones, de hecho, si lo viéramos como subsector, debería haber aumentado en su PIB, ¿no? Porque más gente ha necesitado servicios de telecomunicaciones. Muy bien. La intermediación financiera cayó 2.1%. Es, digamos, es una caída bastante ligera, o sea, diría que casi no cayó respecto de el total que estimo en 20.8%, ¿no? Bien, ¿cómo vemos los principales sectores? Fíjense que estos 5 sectores que están ahí en la presentación representan aproximadamente el 65%. Cuando nosotros vemos, son estos mismos sectores, estos 5, están representando 64.2%. O sea, casi las 2/3 partes de toda la economía panameña. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Veamos. Comercio cayó 24.8%. ¿Qué significa eso? Significa, aquí al costado he puesto un indicador que es la caída en años de PIB. O sea, la caída no en porcentaje respecto al año anterior, sino la caída en número de años de PIB. ¿Cuántos años retrocedió este sector en medido en términos de PIB? Y bueno, este sector retrocedió comercio 8 años, ¿no? Es decir, ¿de dónde salen esos 8 años? ¿Cuántos años, cuántos crecimientos tengo que sumar, ¿no? para que me dé 24.8%? O sea, si retrocedí 24.8%, ¿a qué nivel llegué? Ah, bueno, llegué al nivel de hace 8 años, ¿no? Entonces, 8 años para el sector comercio. El sector construcción
tuvo una caída de 56%, retrocedió 6 años. Transportes, almacenamiento y comunicaciones retrocedió 1 año, ¿no? Actividades inmobiliarias cayó 15.9%, retrocedió 6 años, casi como el sector construcción, son dos sectores prácticamente hermanos, nos hace sentido. Intermediación financiera, que es donde está la banca principalmente, es digamos, el subsector más importante de intermediación financiera, cayó o habría caído 2.1%. Eso significa más o menos 1 año. O sea, en términos redondos, 1 año de retroceso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la banca, digamos, en términos de PIB, la banca no se ha afectado tanto porque, a ver, la gente no ha pagado sus cuotas, los que se acogieron a la famosa moratoria, no ha pagado sus cuotas, pero el banco sigue realizando actividad económica porque siguen devengándose intereses, ¿no? Entonces, de hecho, la cartera, digamos, o sea, cuando un cliente no paga, deja de amortizar, la cartera sigue creciendo, ¿no? Porque esos intereses tarde o temprano van a entrar a capital, tarde o temprano esos intereses se van a capitalizar. Entonces, digamos, ese estado de descanso en que ha estado parte de la cartera bancaria no significa que no se ha ido generando actividad. Es como si hubiesen estado prestando, es como si los clientes hubiesen pagado y los bancos hubiesen seguido prestando, ¿no? Entonces, eso explica de alguna manera este 2.1% de caída en la banca. Ahora, la banca tiene otro problema, ¿no? O sea, el problema de la banca no es la caída en el PIB, no es la caída en su actividad económica, no es el tema de los horarios y de las oficinas que se tiene que cerrar. O sea, el problema de la banca, y eso lo vamos a ver esto es solamente un comentario a manera de adelanto, el problema de la banca panameña es que tiene una parte de su cartera que está enferma, ¿no? Y es una enfermedad que lamentablemente le contagia a la banca. O sea, si los clientes de la banca, llámese empresas, personas, familias, no le pueden pagar, y mientras no le puedan pagar porque ellos están enfermos, porque no tienen trabajo, porque son hoteles o restaurantes que no pueden abrir o comercios que no pueden abrir, mientras ellos no puedan pagar, esa enfermedad de los clientes de los bancos se va a trasladar a la misma banca. Entonces, y va a generar un nivel de provisiones impresionante. Digamos, ya cuando se inició la apertura económica, hemos visto que los créditos modificados, si bien es cierto, han tenido una leve reducción, no ha sido a niveles que pudiese dejar a los banqueros tranquilos, sino por el contrario, son niveles que siguen mostrando preocupación. Lo que tiene la banca es, vamos a decir, y voy a tratar de decirlo claro, una especie de periodo de gracia, ¿no? No tiene que periodo de gracia para hacer provisiones, para constituir provisiones, en donde una provisión de 3% le permite reducir muchísimo la presión, muchísimo el estrés en términos de resultados, en términos de índice de capital, le permite reducir muchísimo, pero el problema lo sigue teniendo. O sea, si el día de mañana la banca tiene otra normativa que no es 3%, sino es 2%, tiene exactamente el mismo problema. O sea, digamos, el problema es que tarde o temprano, si la cartera enferma no se arregla, el riesgo crediticio se mantiene y tarde o temprano van a tener que hacer un volumen de provisiones que, si lo extrapolamos, muchos bancos no resistirían. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, actualmente sabe que no tiene tanta presión, ¿no?
para constituir las provisiones, pero o sea, digamos, el riesgo es independiente de lo que diga la normativa. La normativa puede decir 1, 2, 3, 5%. Independientemente de eso, existe una probabilidad de incumplimiento que conforme pasan los meses, va disminuyendo la probabilidad de incumplimiento y va aumentando lo que los banqueros denominan la pérdida esperada. ¿Por qué? Porque, digamos, a ver, en banca casi que hay una regla, ¿no? Un crédito que no te paga 6 meses es un crédito casi imposible cobrar, ¿no? Esa es una regla general. O sea, si hubiese, yo sé que puede generarles una resistencia mental a ustedes si son banqueros en estos momentos. No, yo creo que sí, podemos arreglar la pandemia, es algo especial. Pero si no te pagan en 6 meses, si no te han amortizado, si no te han pagado intereses en 6 meses, y muchos créditos modificados están en esa condición, que no han pagado nada, el problema es serio y muy probablemente se requiera una provisión total, ¿no? O sea, crédito que no se paga en 6 meses, esa es una vieja regla de banquero, eso va a 100% de provisión. Entonces, y si hacemos esos cálculos, que lo vamos a presentar dentro de 2 semanas, en la próxima presentación sobre la banca, pues obviamente el nivel de preocupación no se ha disipado, ¿no? Bien, entonces, este es el escenario actual, ¿okay? Ahora, el desempleo, me gusta siempre ver el desempleo. Esta lámina de desempleo es la misma que les he presentado o que les vengo presentando desde hace 12 meses, ¿no? Ha habido una disminución en los contratos suspendidos, pero eso no necesariamente significa que las personas han vuelto al empleo, ¿no? Y en un país en donde el 52% del empleo es informal, las tasas, digamos, de desempleo tienden a ser elevadas en una mayor proporción cuando el nivel de actividad económica se desacelera. Y deberíamos esperar que este año 2021 tengamos también un estancamiento en la actividad económica. Y ese estancamiento se explica por lo que conversamos en el Bancaforo pasado. O sea, en el Bancaforo pasado invitamos a un especialista, un doctor especialista en epidemiología, precisamente porque queríamos conocer un poco más lo que podía pasar con el virus. Entonces, ¿y qué pasa? Ya, y voy a llevarlo al lenguaje de la gestión de riesgos. O sea, el riesgo es el contagio. Y los controles habituales ya están presentes. ¿Sí? Los controles habituales ya están presentes. O sea, la mascarilla, el distanciamiento, digamos, el lavado de manos, el gel alcoholado, o sea, y eso está presente en gran parte de la población. No vamos a decir que en todos, pero en gran parte. Entonces, cuando ya los controles están presentes y funcionando, nos hace falta el gran control, que no es el más eficiente, que es el confinamiento, ¿no? Y en el último Bancaforo de diciembre les anticipé, esa fue otra predicción que hice, viene confinamiento. ¿Y qué pasó las primeras semanas de enero? Confinamiento, ¿no? Y ahora, lamentablemente, les tengo que decir que viene confinamiento en el año 2021. O sea, porque no hay forma de detener al virus. Y las vacunas claramente no van a llegar a tiempo para este año, ¿no? Y aún si llegasen a tiempo, la vacuna, y por eso hablamos con el doctor Rebollón en el Bancaforo pasado, la vacuna no elimina al virus. La vacuna lo que hace es que protege a las personas para que el daño, cuando se contagien estas personas, tengan un daño menor al que hubiesen tenido sin vacuna.
¿no? Y eso obviamente reduce, digamos, demanda de camas UCI, disminuye la tasa de letalidad, obviamente eso sucede, ¿no? Pero no es que con la vacuna se va el virus. Pero además la vacuna va a demorar en llegar, o sea, en 10 días, Panamá, o sea, Panamá se tomó 10 días, ¿no? en, en vacunar a 6.000 personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en vacunar a 2 millones de personas? ¿No? Porque recordemos que las vacunas no están hechas para niños ni para embarazadas, que fue otro tema que conversamos con el doctor Rebollón. Y que además niños y embarazadas pueden contagiar, ¿no? Entonces, hay que ser muy realistas con el tema de la vacuna y eso permite prepararnos mejor en los escenarios futuros, ¿no? Los escenarios van a ser escenarios muy retadores. En este año 2021, muy retador. No va a ser muy diferente el 2021 del 2020, incluso hasta puede ser más severo el efecto. Bien. La inflación, ok. Uno de los temas que me va a encantar conversar la próxima semana con José González es la expansión monetaria en Estados Unidos, ¿no? Y eso es tremendamente importante para los panameños porque en Panamá usamos la moneda de Estados Unidos. Si la moneda de Estados Unidos se devalúa, la moneda panameña se devalúa. Si la moneda panameña se devalúa, nos guste o no nos guste, hayamos hecho algo o no, sea nuestra culpa o no, el efecto va a ser inflacionario. Entonces, el año 2020 se cerró por razones directamente vinculadas a la pandemia también, con una inflación negativa, ¿no? Esa es la estimación. Pero en el año 2021 y el año 2022 debería llegar niveles de inflación cercanos a los de hace una década. Básicamente, ¿por qué? Devaluación del dólar. El dólar, y esta es una estimación también mía, ¿eh? El dólar es, eh, va a perder valor. O sea, el dólar no hay forma de que no pierda valor. Ahora, va a perder valor respecto de algunas de las monedas de otras monedas duras, indudablemente. Pero habrán otras monedas que sobre todo algunas monedas latinoamericanas, que se deterioren o que se evalúen un poco más que el dólar, ¿no? Y nos parecerá en algunos casos, cuando veamos algunos tipos de cambio de países latinoamericanos, que el dólar está subiendo, pero eso es porque las otras monedas latinoamericanas se han desvalorizado más que el dólar, se han devaluado más que el dólar, por eso. Pero el dólar, o sea, si uno lo ve contra las monedas duras, y eso creo que también lo hemos conversado en otras sesiones, y además, por los planes que tiene el presidente Biden, y de eso conversaremos en el próximo Bancaforo, deberíamos esperar que el dólar pierda valor, ¿no? Eso es lo más razonable. Puede que no pase, o sea, puede que no, pero eso es lo más razonable, ¿no? Muy bien. Otro punto importante, ¿no? es el que tiene que ver con las proyecciones de deuda sobre el PIB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Panamá es un país grado de inversión, siempre ha estado bien visto por inversionistas, por, digamos, el mercado o por el mundo de negocios, siempre ha estado bien visto como país atractivo para hacer negocios. Y uno de esos atractivos es precisamente el grado de inversión. Es una distinción que tiene el país. Su calificación de riesgo como grado de inversión es una distinción importante. Entonces, a ver, aquí yo he hecho algunas proyecciones, unas estimaciones. Seguramente les está preocupando los mayores niveles de deuda que está tomando el país. Realmente, a ver, ¿qué pienso yo? Pienso que la deuda no es mala en sí misma.
Porque, bueno, si no, además no existirían los bancos, ¿no? Los bancos se encargan de proveer financiamiento y que las familias y las empresas tengan deuda. O sea, la deuda no es mala. La deuda permite que las familias mejoren su calidad de vida, que mejoren su bienestar, que tengan casa, que tengan auto, ¿no? Que tengan una tarjeta de crédito para viajar y que tengan mejores experiencias. Contribuye la deuda con el bienestar si se maneja bien. La deuda no es mala en sí misma, pero siempre he dicho que hay deuda buena y deuda mala. Deuda buena es la que ayuda, ¿no? A los negocios también los ayuda. ¿Por qué? Porque les permite expandir el negocio, porque les da la posibilidad de hacer inversiones con esa deuda. Entonces la deuda no es intrínsecamente mala, pero existe también deuda mala, ¿no? La deuda mala no es la que toma algunas familias para comprarse una casa, para una hipoteca, sino es la deuda que toman para gastarse en fiestas y en licores, ¿no? Y solamente eso. Esa es una deuda mala, ¿no? Entonces, existe deuda buena y deuda mala. Y la preocupación que obviamente va a tener cualquier analista o cualquier ciudadano es si los administradores, los gobernantes, que son los administradores del país, están tomando deuda buena o deuda mala. Porque esa deuda no es la deuda de ellos son los administradores, es la deuda del país, ¿no? Es la deuda de todos. Ellos solamente son administradores y han sido elegidos democráticamente para ser los administradores. Los que con su mejor criterio y su mejor profesionalismo se encarguen de administrar los recursos que son de todos. Bien. Entonces, por ese lado hay una preocupación. Si la deuda va a ser si la deuda que se está tomando va a ser una deuda buena o va a ser una deuda mala. Entonces he hecho algunas proyecciones, ¿no? Ustedes pueden ver aquí cómo que nosotros cerramos el PIB del año 2019 en un monto nominal de 66.000 millones más o menos, ¿no? Millones de dólares. Con una caída del 20% deberíamos cerrar el PIB nominal en más o menos 53.000 millones. Y luego le he puesto una variación de crecimiento del 3%, que de repente no vamos a crecer 3%. O sea, lo que yo pienso es que, ¿qué va a pasar en el año 2021? No va a ser muy diferente el 2020. O sea, puede que sea un poquito mejor en términos de crecimiento de la economía, ¿okay? Puede que no, puede que haya más confinamiento, incluso eso no es tan descabellado. No es tan descabellado porque el virus está más fuerte. ¿Okay? Y a estas alturas, prácticamente la única forma de combatir el virus es con confinamiento. O sea, prácticamente, ¿no? Y además, hemos visto que la administración, el MINSA en Panamá, ha convertido el confinamiento y la paralización de actividades en su estrategia favorita. Entonces, no es muy descabellado realistamente pensar que viene más confinamiento y que esto puede llegar a ser severo, ¿no? Porque el confinamiento va a ser proporcional al impacto que va a tener el virus. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Si suponemos un 3%, y yo creo que el año 2021 debería estar entre un más menos 3% de variación en el PIB respecto del año 2020, ¿no? O sea, ese es más o menos el rango que yo estimo. Va a depender mucho de varias cosas que aquí vamos a comentar, pero digamos que le ponemos 3% de crecimiento. Y eso me da PIB nominal de 53.000, 54.500, 56.000, 58.000 más o menos, ¿no? Números redondos. Entonces, como ustedes saben, en este año de pandemia se modificaron los topes legales para el déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal no financiero. ¿Okay? Entonces,
Y esos porcentajes se han puesto en 10.5%. Ojo que cuando salió la ley de responsabilidad social y fiscal, esto estaba en 2%. O sea, por ley, el país no podía tener un déficit primario del sector no financiero de más de 2%. No podía tener. Y, y bueno, esto se fue modificando casi, creo que era casi todos los años, una regla que se modificaba la ley para adecuarla a las realidades de las finanzas públicas. Pero para este año, o sea, se ha aprobado 10.5%, ¿no? Porque es un año de pandemia. Para el próximo año, 7.5%. Para el siguiente año 4% y para el 2023 2%, que vuelve a la normalidad. Ahora, nadie dice que esto no se pueda volver a modificar. Existe la posibilidad que se modifique. Pero si va a haber una modificación, yo creo que esta modificación va a ser para aumentar ese tope legal. No va a ser para reducirlo. No va a ser para... No creo. Viendo cómo van las cosas, ¿no? Viendo los escenarios actuales, viendo el estilo de la administración actual, no creo que ellos reduzcan este tope. O se queda o incluso lo pueden aumentar. Bien, entonces, ¿qué pasa? El déficit fiscal estimado, cuando convertimos ese 10.5%, o sea, multiplicamos 10.5% por 52.865 millones, nos sale 5.550.80. Bien, ese es el déficit fiscal primario. Ahora, entonces, eso quiere decir que la deuda se va a incrementar en ese monto. O sea, porque ¿cómo se va a cubrir el déficit fiscal? ¿Cómo se cubre un déficit fiscal? ¿Con otros ingresos o con deuda? Bueno, pues aquí se va a tener que cubrir con deuda, ¿no? Entonces, pero la deuda comenzó el año 2020 o cerró el año 2019 con 31.000 millones de dólares. Cuando nosotros le empezamos a sumar a esos 31.000 las necesidades de deuda, o sea, que aparte de estas habrán otras necesidades de deuda o de endeudamiento para sustituir pasivos, ¿okay? Pero esas, obviamente, van a bajar, digamos, van a incrementar la deuda, pero van a bajar la deuda. En términos netos, no van a afectar. Una sustitución de pasivos no afecta el endeudamiento. Pero estos, déficit fiscal definitivamente sí, ¿no? Entonces, con esto tenemos una estimación de cómo se comportaría la deuda pública, que llegaría a 36.000 millones, 40.000 millones, 43.000 millones, 44.000 millones. Y cuando medimos la deuda pública sobre el PIB, que también lo hemos estimado, fíjate que estamos pasando de inicios del 2020, de un 47%, a un cierre del 2020 de 69.2%, y a partir del 2021, a partir de este año, ya cifras que superan el 70%, ¿no? 74.7, 76.5, 76.3. Entonces, a ver, ¿esto por qué es importante? Porque no hay ningún país grado de inversión en Latinoamérica que tenga un ratio por encima del 70%. Entonces, y eso lamentablemente nos pone en un escenario de alta probabilidad de pérdida de grado de inversión para Panamá. Eso es algo que también hemos conversado en otros bancaforos. Eso es lo que viene si la tendencia continúa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es reducir el déficit fiscal. Ahora, no estoy diciendo que no hay que endeudarse, o sea, por supuesto que el país se tiene que endeudar porque estamos en una situación de emergencia, pero precisamente en una situación de emergencia hay gastos que no tienen impacto social que hay que eliminar. Si no se hace eso, ningún plan de recuperación va a funcionar, ¿no? Porque vamos a perder una ventaja competitiva valiosa que tiene el país
que es su grado de inversión. Ya nos están golpeando por otro lado, nos están golpeando con las listas negras, estamos en lista negra de Gafi, nos están golpeando en el índice de percepción de la corrupción, nos están golpeando por otros lados. Si encima perdemos el grado de inversión, creo que el país, al país le costaría muchísimo poder reconstruirse, poder retomar el camino del crecimiento y del desarrollo, ¿no? Muy bien. Entonces, sí hay países que tienen un nivel por encima del 70%, pero no son grado de inversión, ¿no? Como por ejemplo Brasil, que está en el 75%, más o menos. Y estas proyecciones, este es un punto importante, no incluyen los efectos de resolver el déficit actuarial de las reservas del sistema de beneficio definido, ¿no? Del programa de invalidez, vejez y muerte, que administra la Caja de Seguro Social, ¿okay? Que es inmenso. A estas alturas, el flujo de caja ya se terminó. O sea, ya no hay flujo de caja para pagar las pensiones de ese fondo, ¿no? Pero quedan las reservas. O sea, digamos, el flujo de caja, o sea, el efectivo ya no está, pero hay reservas que están bajo el formato de inversiones. Esas reservas, hace algunos años, según la última estimación, eso debía estarse acabando más o menos en el año 2024-2025. Pero es una estimación de hace muchos años. Con lo que ha sucedido, que es la reducción en las aportaciones, con lo que ha sucedido en los últimos años en el país, es muy probable que esas reservas se agoten o a finales de este año 2021 o en el primer semestre de 2022, ¿no? Y ahí sí va a haber un problema sumamente serio. O sea, sumamente serio porque ya no hay reserva, ya no hay de dónde. Entonces hay que buscar un nuevo financiamiento para tapar ese déficit para el pago de las pensiones, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha hecho un diagnóstico y hay algunas recomendaciones, ¿okay? Esas recomendaciones están causando una reacción muy fuerte en la población. Primero, dentro de esas propuestas está aumentar en 5 años la edad de jubilación. Segundo, reducir el pago de las pensiones en 20%, ¿no? Y obviamente también aplica el incremento en las cuotas patronales y en los aportes de los cotizantes. O sea, obviamente eso también es un mecanismo de generación de recursos para poder atender este déficit, ¿no? Sin embargo, creo que la reacción política y la reacción social va a ser muy fuerte, va a ser muy difícil, aunque son medidas que me parecen perfectamente razonables, ¿no? Porque las personas estamos viviendo más. Y no solamente estamos viviendo más, sino que estamos siendo mucho más productivas y atractivas cuando entramos en la etapa senior, ¿no? Entonces, y eso obviamente tiene que ver con una reformulación en el mercado laboral, con una recomposición en los mercados laborales, de manera que las ideas no son muy descabelladas, ¿no? Pero se requiere de otro tipo de medidas. Primero, las pensiones tienen que tener tope, ¿no? O sea, este es beneficio definido. Entonces, esto tiene que tener tope, ¿sí? No puede haber pensiones doradas. Y segundo, tiene que haber incentivos, ¿no? Es decir, la mejor forma de hacer que las personas sigan trabajando es a través de los incentivos, más que de ponerlo en la ley. O sea, los incentivos, ¿cómo funcionan? Dice, bueno, usted quiere
¿qué edad tiene usted? 57 años, ¿no? Las mujeres. Usted puede dejar de trabajar, pero su pensión va a ser esta. Usted quiere esta otra pensión, bueno, tiene que trabajar un poco más, ¿no? O sea, digamos, se puede establecer un esquema de tasas que incentive a las personas a querer trabajar más años, ¿no? Y las personas, o sea, somos más productivas, ya digamos, las generaciones laborales se han ido modificando, han ido mutando, ahora que hablamos de las mutaciones de virus, pues las generaciones laborales también han ido mutando y las personas nos estamos haciendo más longevas y también está aumentando nuestra productividad y la capacidad de agregar valor conforme aumenta la edad, ¿no? E incluso hasta las ganas de trabajar también está aumentando, no en todos los casos, no en todos los casos, pero en muchos, en muchos. Yo tengo 52 años y siento que estoy comenzando recién, o sea, como si estuviera comenzando mi carrera, ¿no? Bien, entonces, pero me parece que aquí es un tema muy delicado y esto puede resolverse poniendo los incentivos adecuados, ¿no? Porque si no va a generar reacciones políticas fuertes e importantes. Muy bien, estamos ya casi terminando. Sabía que me iba a faltar tiempo, por eso que no incluí el sector bancario, porque ahí sí que no íbamos a poder tocar todo. Uno, conclusiones. La economía panameña en 2021 no va a ser muy diferente del 2020. Lamento decirlo, pero esto creo que es una información útil, ¿no? Para ustedes, porque les permite prepararse, les permite saber que vamos a continuar con el teletrabajo, que vamos a tener niveles de actividad reducidos, que vamos a tener grandes retos por el impacto de la demanda que ha habido en los clientes y en la actividad económica, o sea, pero eso también nos abre oportunidades, ¿no? Porque nos permite mejorar nuestra eficiencia, ¿no? Entonces, si ya sabemos que esto viene de esta manera muy similar al año 2020, la gran pregunta y el gran reto que nos tenemos que plantear es cómo podemos ser más eficientes. Y ahí la respuesta va mucho del lado de la tecnología y mucho del lado también de tomar algunas decisiones que solamente se pueden tomar si se logra visualizar los escenarios más probables. Los escenarios más probables son economía difícil, con un nivel de confinamiento más o menos similar al año 2020, ¿no? Es lo que se avecina. Bien, por otro lado, en la parte fiscal, ¿no? O sea, aquí tengo que decirlo, pero porque creo que es el deber de los analistas dar la opinión con realismo y no pretendo ser alarmista, o sea, no pretendo ser alarmista, pero desafortunadamente tengo que decir que viene una crisis fiscal sin precedentes, ¿no? Una crisis fiscal que va a poner en aprietos al país, que no, digamos, la administración actual y muchos de los panameños no nos imaginamos el nivel de crisis fiscal que vamos a tener. Por eso estamos relativamente, bueno, algunos no estamos tan tranquilos, ¿no? Pero cuando tú lo ves, no hay muchas, digamos, voces fuertes al respecto, ¿ok? Porque no se está visualizando la verdadera magnitud de la crisis fiscal. Entonces, pero lo primero que hay que hacer es racionalizar gastos. O sea, en otros foros yo les he hablado de los programas de reactivación, ¿no? Que se pueden dar a través de políticas fiscales, incluso políticas monetarias que puede hacer Panamá, que no puede fabricar billete, pero puede prestarse billete, ¿no? Y puede hacer una cuasi política monetaria o una política monetaria sintética, reducida, limitada, pero puede hacer. Entonces, pero todo eso no funciona. Un plan de reactivación o de reconstrucción no funcionaría si no se arregla la casa primero. Es decir, si no se racionalizan los gastos, pues va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no se va a poder conseguir el objetivo, ya que el nivel de deuda requerido para reconstruir no podría obtenerse o se podría obtener a un costo altísimo, de manera que
lo primero es arreglar la casa, ¿no? Digamos, esto funciona para gobierno, funciona para familias también, ¿no? Si hay gastos que hay que cortar, pues hay que cortar. Eso pasa en cualquier presupuesto familiar, ¿no? Pero a nivel de la administración de gobierno, eso no se está viendo. Bien, entonces esto, tú sabes que si vas a hacer un tramo largo, tu vehículo necesita mucho combustible. Y hago esta metáfora, porque si nosotros sabemos que hemos tenido una caída del 20%, necesitamos un plan de reconstrucción fuertísimo, ¿no? Y un plan de reconstrucción fuertísimo requiere mucho endeudamiento. Pero si no resolvemos la racionalización de gastos y si no eliminamos los gastos que hay que eliminar, que son superfluos, que no son necesarios, que no tienen impacto social, entonces ningún programa va a tener éxito, ¿no? O sea, va a ser incluso perjudicial el endeudamiento. Y vuelvo a la metáfora del vehículo, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí llenar de combustible el vehículo? Sé que el tramo va a ser largo, si el tanque de gasolina tiene un hueco, si tiene una fuga. O sea, lo primero es tapar la fuga del tanque de gasolina para después llenarlo al máximo y poder hacer el viaje con éxito si es que es un viaje, un trayecto largo, ¿no? Entonces, más o menos con esa metáfora, quiero manifestarles que lo primero aquí, lo primero que se necesita es racionalizar los gastos gubernamentales, ponerlos a dieta, ponerlos a lo mínimo posible, priorizando los impactos sociales, y luego, después de eso, tomar un endeudamiento, pero del famoso endeudamiento bueno, de la deuda buena, ¿no? De la deuda que lleva inversión, de la de la inversión que además va a generar empleo, del empleo además que va a generar consumo y del consumo que va a generar además recaudación tributaria, ¿no? Ese es el tipo de plan que se necesita. Es lo más responsable. Ahora, ¿qué recomendaciones puedo dar yo? 3 cosas, que también lo hemos conversado en otros foros. Primero, optimizar el presupuesto y ganar eficiencia. Vale para gobiernos y vale para empresas, vale para bancos, ustedes que son banqueros, optimizar presupuesto y ganar eficiencia. El gran reto es eficiencia. Vale para familias también, ¿no? Pero sobre todo esto para gobierno, porque en la administración actual, pues, en el momento en que toma una decisión de deuda, lo hace por todos los demás que no están en el gobierno. Y quienes van a tener que pagar esa deuda son todos los demás que no están en el gobierno, a través de sus impuestos, ¿no? Bien. Segundo, apoyarse en tecnología, invertir en tecnología. Tecnología es lo que me permite hoy estar en Costa Rica, en el Hotel Parquín, y hacerles el bancaforo a ustedes que están en Panamá o algunos están en otros países, ¿no? Permite reducir el impacto de la pandemia, ¿no? Permite ser más eficientes también, ¿no? Ya no estamos comprando desayunos para todos, ya no estamos alquilando un salón en un hotel. Entonces, tecnología es el mejor aliado. Pero también la tecnología nos lleva a los retos de ganar capacidades y nuevas competencias, ¿no? Entonces, si yo no supiera usar Zoom, tampoco les podría hacer el bancaforo, sí, aún si tuviera tecnología. Entonces, no solamente es tecnología, sino es, digamos, subirnos a la ola de la tecnología, ¿no? Pero correr la ola bien, o sea, ponernos grandes retos. Y si pensamos que la pandemia no es un momento de invertir, pues creo que nos puede llevar la corriente. La pandemia sí es un momento de hacer inversión. ¿Que es el peor momento de algunos negocios? Definitivamente. Pero la pandemia es un momento de inversión. Esa inversión viene por personas y tecnología, ¿no? Y los procesos que hay que cambiar. O sea, pero la pandemia es un momento de inversión, porque la pandemia, los que no inviertan y los que no se transformen, pueden desaparecer, ¿no? Tercero, impulsar una reactivación, ¿no? Una reactivación, obviamente, después de haber racionalizado los gastos,
para lo cual creo, soy creyente en la política fiscal expansiva, porque, o sea, ¿por qué? No porque sea keynesiano, de hecho me cae bien Keynes, no soy keynesiano ni soy friedmaniano, o sea, soy economista, pero las políticas fiscales expansivas, ¿no? O sea, las inversiones de gobierno han funcionado y han reconstruido países después de guerras. O sea, y eso está en la historia y está en los libros de economía. O sea, ahí no hay ninguna receta especial que se está dando. O sea, hay que construir puentes, hay que construir carreteras, hay que construir ferrocarriles, líneas de metro, o sea, todo lo que se pueda construir, infraestructura en general. Eso va a reactivar la economía. Digamos, que no es sostenible, bueno, se trata de reactivar. Después se verá cómo se transforma la sostenibilidad del país, ¿no? Con qué otros sectores de impulso. Pero primero hay que pasar a un modo de reactivación. Y otra cosa en la que yo creo es el emprendimiento, porque el emprendimiento, con el nivel de desempleo que tenemos, vamos a tener que esperar mucho si es que todas esas personas buscan que los empleadores los llamen para que vuelvan al trabajo, ¿no? El emprendimiento permite que sean estas personas autoempleadas porque algo tienen que saber hacer. Y segundo, además de ser autoempleados, les abre la posibilidad de que sean generadores de empleo, ¿no? O sea, no solamente dejan de ser demandantes de empleo, sino son ofertantes de empleo. Entonces, por eso creo en el emprendimiento, además de que pues soy emprendedor y tiene que ver con mis experiencias de vida, pero creo que eso no va a ser suficiente el emprendimiento, pero sí va a ayudar. Creo que es una forma de poder salir de donde estamos, ¿no? Por aquí me preguntan, ¿la política expansiva implica más deuda y el país estaría muy endeudado? Entonces, ¿cómo? Sí, sí, el país tiene que endeudarse. Por eso he hablado de la deuda buena y la deuda mala. Por eso he hablado que hay que racionalizar los gastos. O sea, necesitamos más deuda. Necesitamos más deuda. Es necesario. Pero no la deuda mala, la deuda buena. ¿No? La deuda buena es la deuda que nos va a llevar a reactivar la economía, a mejorar las recaudaciones, a mejorar el nivel de empleo. Esa es la deuda que necesitamos. O sea, pero para poder hacer eso hay que racionalizar los gastos a fin de reducir el déficit fiscal y que esa reducción del déficit fiscal permita que los recursos puedan ser usados con eficiencia y con eficacia. ¿Ok? Muy bien. El grado de inversión, lo ideal es mantenerlo, ¿no? Pero si un ministro de Economía o un administrador de gobierno tuviese que elegir entre reactivar la economía y el grado de inversión, pienso que la prioridad es reactivar la economía. ¿Okay? Lo más terrible, y por eso les puse una lámina, sería perder el grado de inversión sin reactivar la economía. Eso sería terrible, sería muy doloroso, ¿no? Tanto trabajo que costó para perderlo por no racionalizar los gastos. Pienso que eso sería muy duro. ¿Okay? Muy bien. Bueno, amigos y amigas, de esa manera yo pues me despido, ¿no? Por aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es su opinión en que el gobierno realice megaproyectos como tercera línea del metro? Uy, empezaron las preguntas. En estos tiempos de crisis financiera. Bueno, ya creo que le he respondido. Necesitamos proyectos de infraestructura y yo apoyaría siempre y cuando se racionalicen los gastos, porque si no, vamos a la metáfora que es ponerle gasolina y gastar dinero en gasolina a un vehículo que tiene una fuga en su tanque de gasolina. ¿Okay? Muy bien. En el caso del Seguro Social, para mejorar ingresos, podrían dedicarse directamente a realizar los préstamos hipotecarios y personales de los jubilados. Eso significa que el Banco Nacional de Panamá y Caja de Ahorros perderían esa cartera. Bueno,
eso es pensar estáticamente, porque si nosotros reactivamos la economía, va a haber cartera para todos, va a haber cartera para los bancos estatales, va a haber cartera para los bancos privados, va a haber más cartera, el tamaño del pastel va a ser más grande. Por eso pienso que es importante reactivar la economía, ¿no? Y que la caja de seguros mejore su rendimiento, pues, en buena hora, ¿no? Solo que ahí hay que tener cuidado porque digamos, lo más práctico, o sea, yo pienso que la caja de seguros necesitaría tercerizar algunas cosas, ¿no? O sea, eh, el viejo refrán dice, zapatero a tu zapato. Entonces, eh, eh, digamos, la caja de seguro no es banca, no es banca, pero puede hacer una alianza tercerizando tercerizando digamos, algunos servicios con alguna entidad financiera, y porque si no, el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Okay? Muy bien. Gracias, Armando, que por aquí nos